Invertí todos mis ahorros en construir un segundo piso en la casa de mis padres, pero ahora mi mamá me quiere cobrar alquiler para mantener a mi hermano. Mi nombre es Valentina, tengo 28 años y vivo en Ciudad de la Costa, Uruguay. Si algo tenemos los uruguayos es que somos laburadores y muy apegados a la familia. Por eso, cuando hace 2 años me casé con mi esposo, Facundo, tomamos una decisión que en ese momento parecía brillante. En lugar de gastar una fortuna alquilando un departamento pequeño en el centro, íbamos a invertir en la casa de mis padres. Mis viejos tienen una propiedad amplia. El trato fue de palabra, cerrado con ese mate compartido que sella las promesas más importantes. Mi mamá nos dijo: ustedes construyan arriba, hagan su entrada independiente y vivan tranquilos. Nos tomó casi 2 años de sacrificios poder construir nuestra casa. Cada peso que ganábamos lo invertíamos directo en materiales de construcción, privándonos de salidas o gustos. Pasamos meses viviendo entre el polvo, cargando bolsas de cemento bajo el sol y cuidando que la humedad de la zona no nos arruinara las paredes antes de impermeabilizar. Finalmente, hace apenas un mes, nos mudamos a nuestra planta alta. Quedó preciosa, con una terraza pequeña donde se siente el aire del río. Pero la paz nos duró muy poco. Mi hermano menor, quien siempre fue el consentido de mis padres y que nunca quiso ni terminar los estudios ni buscarse un laburo porque en sus palabras, ese era el sistema impuesto para los pobres, regresó de Montevideo después de fracasar en otro de sus negocios fantasiosos. La semana pasada, mi madre subió a nuestra casa, se sentó en nuestro sillón nuevo con una actitud extraña y sin poder mirarme a los ojos, soltó la bomba que cambió todo. Valentina, la situación está difícil y tu hermano necesita ayuda. Pensamos con tu padre que, como ustedes ya terminaron de construir aquí en nuestra casa, lo justo sería que empezaran a pagarnos un alquiler mensual. Ese dinero no sería para nosotros, se lo vamos a dar a tu hermano para que pueda empezar de nuevo. Me quedé sin palabras. Le recordé que nosotros pagamos todos los materiales, y que el trato inicial no fue ese. Sin embargo, ella se levantó indignada y dijo: la casa sigue siendo nuestra Valentina, y si no les gusta, ya saben dónde está la puerta. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre daban vueltas en mi cabeza como una pesadilla. ¿Cómo era posible que después de vernos trabajar de sol a sol, cargando materiales y ahorrando cada centavo, ahora nos viera como una fuente de ingresos para financiar la vagancia de mi hermano? Facundo, mi esposo, estaba furioso, pero intentaba mantener la calma por mí. No pueden hacernos esto, Valentina. Teníamos un acuerdo. A la mañana siguiente, bajé a la cocina de mis padres con la intención de hablar seriamente con mi papá. Él siempre fue el más razonable de los dos, o al menos eso creía yo. Pero al entrar, me encontré con una escena que me revolvió el estómago. Mi hermano, Matías, estaba sentado a la mesa, desayunando unos bizcochos que Facundo había traído temprano para nosotros. Además de que estaba usando la laptop que yo le había prestado hacía meses y que nunca me devolvió. Hola, hermanita. Escuché que mamá ya te dio la noticia, dijo Matías con una sonrisa cínica, sin siquiera despegar la vista de la pantalla. Espero que no te pongas difícil. Al final de cuentas, es un aporte para la familia. Además, con lo que gana Facundo en el taller, seguro que un alquiler no les hace ni cosquillas. La rabia me nubló la vista. Mi hermano hablaba como si tuviera derecho sobre nuestro esfuerzo, como si vivir arriba de mis padres nos convirtiera automáticamente en sus patrocinadores oficiales. Mi padre entró en ese momento y evitó mi mirada. Valentina, hija, tu hermano tiene una idea muy buena para un negocio de importación, pero necesita capital inicial, dijo casi en un susurro. Me di cuenta de que mi madre ya lo había convencido. Estaba sola en esto. Pero lo peor no fue la exigencia del dinero, sino lo que descubrí esa misma tarde. Regresé a nuestra casa arriba 1 hora después de hablar con papá, pues me había comenzado a sentir mal. Sin embargo, al entrar a mi casa encontré a Matías, con 2 de sus amigos, instalando una consola de juegos en mi sala y moviendo mis muebles de lugar. Mamá me dio su copia de la llave, me dijo mientras se lanzaba en mi sillón, dijo que mientras no paguen el alquiler, esta parte de la casa sigue siendo zona común. No podía creer lo que estaba viendo. Mis muebles, los que compramos con tanto esfuerzo en cuotas, estaban siendo usados como si fueran parte de una sala de juegos pública. Saqué a los amigos de mi hermano a los gritos, a pesar de que Matías se reía en mi cara llamándome exagerada. En cuanto se fueron, cerré la puerta con llave por dentro, temblando de la impotencia. Sentía que mi propia casa, el lugar que levantamos ladrillo a ladrillo, ya no me pertenecía. Cuando Facundo llegó del taller y le conté lo sucedido, la situación escaló. Bajó a hablar con mis padres, pero la conversación terminó en gritos que se escuchaban en toda la cuadra. Mi madre defendía a Matías a capa y espada, diciendo que él tenía depresión por sus fracasos y que nosotros éramos unos egoístas por negarle un espacio en la casa. Si no quieren pagar alquiler y no quieren compartir, entonces busquen un abogado, porque por las buenas no van a ganar nada, sentenció mi madre desde el pie de la escalera. Esa frase me caló hondo. Busquen un abogado. Mi propia madre me estaba declarando la guerra legal por una construcción que nosotros pagamos. Durante los días siguientes, la convivencia se volvió un infierno.
Matías ponía música a todo volumen en la planta baja a propósito, y mi madre nos cortó el acceso al internet que compartíamos, a pesar de que nosotros pagábamos la mitad del servicio. Nos sentíamos sitiados en nuestra propia casa. Facundo y yo empezamos a considerar seriamente la idea de irnos, pero no podíamos simplemente regalarles todo nuestro capital. Una noche, mientras revisaba los papeles de las facturas de la construcción que hicimos, descubrí algo que me puso furiosa. Buscando los recibos de los materiales, encontré una carpeta de mi padre escondida en el mueble del comedor. Al abrirla, vi un documento reciente. Mis padres habían puesto la casa entera, incluyendo nuestra construcción, como garantía para un préstamo bancario que pidió Matías para su supuesto negocio. Mis manos temblaban mientras leía el documento. Mis padres no solo nos estaban exigiendo un alquiler, sino que habían puesto en riesgo el techo de todos por un nuevo capricho de Matías. Sin consultarnos, usaron la plusvalía que nosotros generamos al construir la planta alta para respaldar un préstamo bancario enorme. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Ya no era solo favoritismo, era una traición en toda regla. Subí a nuestra casa y le mostré todo a Facundo. Él guardó silencio durante un largo rato, mirando por la ventana. Valentina, aquí no tenemos futuro, me dijo con una voz tranquila que me asustó. Si nos quedamos, vamos a terminar pagando la deuda de tu hermano o peor, quedándonos en la calle cuando el banco reclame la casa. Tenemos que irnos, y tenemos que hacerlo ya. Esa misma semana, Facundo empezó a moverse. Fue al banco, y usando su taller como garantía, consiguió un préstamo para comprar una casa pequeña, algo modesto pero que fuera 100% nuestro. No le dijimos nada a nadie. Mientras mis padres seguían enviándome mensajes cobrándome el primer mes de alquiler, y Matías seguía subiendo a nuestra terraza a molestar, nosotros estábamos empacando nuestras vidas en cajas durante las madrugadas. El golpe para ellos no sería solo nuestra partida. Nosotros pagábamos la mitad de todos los servicios y mantenimientos de la casa. Al irnos, ese peso caería totalmente sobre los hombros de mis padres y de un hermano que no sabía lo que era trabajar un solo día. La mañana del sábado, mientras mis padres habían salido al mercado, un camión de mudanza llegó a la puerta. No dejamos nada de lo que habíamos instalado. Cuando estábamos por subirnos al auto para irnos a nuestro nuevo hogar, mi madre llegó y nos vio con las valijas. ¿A dónde creen que van?, gritó indignada desde la vereda. No pueden dejarme sola con todos los gastos. La miré con una mezcla de tristeza y alivio, y antes de arrancar, le entregué una copia de todas las facturas de la construcción que ella acababa de hipotecar. Suerte pagando las cuentas, mamá. La puerta que me señalaste el otro día, finalmente la voy a usar. Los primeros 3 meses en nuestra nueva casa fueron un bálsamo para mi salud mental. Era una propiedad pequeña, ubicada en una zona modesta, pero cada vez que ponía la llave en la cerradura sentía una paz que no tenía precio. Facundo estaba motivado, aunque el préstamo del taller era una responsabilidad grande, saber que nadie iba a invadir nuestra privacidad le devolvió la tranquilidad. No les dimos nuestra dirección a mis padres, solo sabían que nos habíamos ido y que no pensábamos volver. Sin embargo, la realidad en la casa de mis padres no tardó en desmoronarse. Al pasar el primer trimestre, el impacto económico de nuestra ausencia se volvió insostenible. Sin nuestro aporte para los servicios básicos y los impuestos, las facturas empezaron a acumularse. Mi padre me mandaba mensajes contándome que les habían cortado la luz por retraso en los pagos, y que Matías, fiel a su estilo, se había gastado casi todo el préstamo del banco en viajes de negocios y cenas costosas para impresionar a supuestos socios que al final decidieron no invertir en su idea. Yo me mantenía firme, aunque me doliera el corazón. Bloqueé temporalmente los números de mi madre y mi hermano para poder concentrarme en mi trabajo y en pagar nuestra propia deuda. Me enteré por una amiga que vive en la misma calle que mi madre había intentado alquilar desesperadamente la planta alta que nosotros construimos para sacar algo de dinero. Pero como ella pretendía cobrar una cifra altísima para mantener el estilo de vida de Matías, y el lugar no estaba amueblado y le faltaban algunos detalles, nadie se interesaba. La construcción estaba ahí, vacía y juntando polvo, porque mis padres no tenían ni un peso para invertir en dejarla habitable. 6 meses después de nuestra partida, la bomba terminó de explotar. Recibí un correo formal de un estudio jurídico. El banco estaba iniciando el proceso de remate de la casa de mis padres. Mi hermano no había pagado ni una sola cuota del préstamo y mis padres, como garantes, eran los responsables legales. Esa misma tarde, mi madre logró contactarme desde un número desconocido. Su voz ya no era de autoridad, sino de pura desesperación. Valentina, tenéis que ayudarnos. El banco nos dio 30 días para pagar una suma que no tenemos o nos quitan la casa. No podés dejarnos en la calle por un error de tu hermano, tenés que sacar un préstamo para salvarnos. Escuchar a mi madre llorar de esa manera me partió el alma por un segundo, pero recordar todo lo que nos hicieron me devolvió la frialdad. Mamá, yo no puedo sacar ningún préstamo. Facundo y yo ya estamos pagando nuestra propia casa y apenas salimos adelante. Le respondí con la voz más firme que pude encontrar. Su llanto cambió de inmediato por una furia descontrolada. Empezó a gritarme que era una mala hija, una egoísta y que si terminaban en la calle sería mi culpa por haberlos abandonado cuando más me necesitaban.
Corté la llamada temblando, sintiendo una culpa horrible, pero convencida de que había hecho lo correcto. 2 días después, mi hermano Matías me escribió por redes sociales desde una cuenta nueva. Lejos de pedir disculpas o mostrar arrepentimiento por haber arruinado el patrimonio de mis padres, me mandó un mensaje que me dejó helada. Si no nos ayudás a pagar la deuda, voy a demandar a Facundo. El taller está a nombre de él, pero como usó herramientas que compramos juntos hace años, puedo decir que me corresponde una parte. Pensalo bien, Valentina, no te conviene dejarnos caer. El descaro de mi hermano no tenía límites, quería destruir nuestro único sustento con tal de no asumir las consecuencias de sus propios fracasos. Cuando le mostré el mensaje a Facundo, él se asesoró de inmediato con un abogado amigo. Por suerte, todas las máquinas del taller estaban facturadas legalmente a su nombre, así que la amenaza de Matías era solo un manotazo de ahogado. Decidimos no contestar y bloquear cada nuevo intento de comunicación. Sabíamos que los 30 días que el banco les había dado se estaban agotando y la tensión en el barrio era evidente. Mi amiga de la cuadra me contó que vio llegar a los tasadores del banco a sacar fotos de la fachada, y que mis padres discutían a los gritos en el jardín a plena luz del día. El plazo se cumplió y el milagro que mis padres esperaban nunca llegó. Ayer por la mañana recibí la notificación final del remate público de la propiedad. Mi madre volvió a llamarme, esta vez desde el teléfono de una vecina, suplicándome que al menos les permitiera mudarse a la casa pequeña que Facundo y yo habíamos comprado. Aunque sea un cuarto, Valentina, por favor. Tu hermano no tiene dónde meter sus cosas y no tenemos dónde ir, me dijo llorando desesperada. Estaban cosechando exactamente lo que sembraron. Escuchar que mi madre pretendía meter a Matías en nuestro nuevo hogar, después de que intentara extorsionar y demandar a mi esposo, fue el límite definitivo. El descaro ya no me causaba tristeza, sino una profunda indignación. No, mamá, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. En mi casa no hay lugar para Matías, ni para nadie que haya intentado destruir a mi familia. Ustedes nos echaron de su casa cuando les pedimos respeto, y ahora me toca a mí proteger mi hogar. Mi madre empezó a insultarme de nuevo, pero esta vez colgué la llamada. 2 semanas después, se llevó a cabo el remate público. Mi amiga de la cuadra me envió un mensaje contándome que la casa se había vendido a un inversor privado y que les habían dado a mis padres solo unos días para desalojar. Me enteré de que tuvieron que alquilar un departamento muy pequeño y descuidado en una zona bastante alejada, pagando con la jubilación mínima de mi padre. ¿Y Matías? En cuanto vio que ya no quedaba nada que exprimir, armó sus valijas y se fue a vivir a la casa de una novia que conoció por internet, dejando a mis viejos solos con la mudanza y las deudas. A veces me da un poco de nostalgia recordar las tardes de mate en el fondo de aquella casa espaciosa, pero luego miro a Facundo, miro las paredes de nuestro hogar propio y recuerdo el polvo, el cemento y el sudor que pusimos para levantar un segundo piso que nos terminaron robando. Hoy, el taller de Facundo sigue creciendo, a mí también me ha comenzado a ir mejor y las deudas se van pagando con esfuerzo real, no con negocios fantasiosos. Mis padres prefirieron el orgullo de proteger a un hijo vago antes que valorar el sacrificio de aquellos que sí queríamos salir adelante. Ellos tomaron su decisión aquella tarde en que me señalaron la puerta, y yo tomé la mía el día que decidí cruzarla. Al final, cada quien cosecha lo que siembra, y a mí me tocó cosechar la paz que tanto me costó construir. Únete a la madriguera para no perderte ninguna de nuestras historias. Síguenos.